Compadre, lo fuimos a la chucha, ya se acabó toda la weá. ¿Ah? Los cambios, los últimos cambios. ¡Gol! Un rojo amanecer. Hoy día nos despertamos en el comunismo. ¿Cachai? Como que ya se derribaron, se abrieron las grandes alamedas para que entrara el pueblo trabajador y mañana todo gratis, todo gay. O sea, el sentimiento de la gente es un poco como que En yo verdad, creo un poco que eso. por eso la prensa hoy día, o sea, para mí han sido señales durante todo el día para tratar como de ver cómo abordar esa situación. O sea, la segunda, el análisis político, era literalmente cómo hacer para que las expectativas que genera un triunfo tan aplastante como, o sea, cualquier persona que recibe casi 5 millones de votos, como que en el fondo me imagino se debe sentir como imbuido como por una fuerza superior. Como sobre todo esta gente que le gustan como las cosas como más republicanas y todo ese show. Entonces como que la segunda hacía como un llamado como a no tomarse eso como una especie como de triunfo avasallador. Todos los analistas políticos en la televisión, en distintas como canales, tratando de hablar y el tema de las expectativas, porque además, bueno, yo ayer en una aventura periodística salí a recorrer la celebración del triunfo, además está acá ocurriendo aquí al lado de mi casa. Claro, no era algo que podía evitar. Estaba ahí. Y efectivamente la gente gritaba todo gratis, todo gay, ¿cachai? Como que eso era como que... Dictadura gay ahora. Claro, pues. Por eso también Kass y toda la derecha como que trata de hacer este reconocimiento, ¿no? Como que se logró un gran equilibrio, que es el parlamento, bueno, ese parlamento empatado que tienen ahí. Que sitúa, que además también toda esta idea como de dar toda una imagen muy republicana, hablar con Piñera, ir hoy día a la cita presencial, ir a visitar los bustos de todos esos viejos, o sea, todos los expresidentes, ahí el sillón de O'Higgins y todas esas cosas, ¿cachai? En el fondo un poco son como ese tipo de rituales republicanos que en el fondo alejan a la persona, elevan a las personas por encima de las masas, ¿cachai? Lo empiezan a convertir en una especie como de semidios, más allá del bien y del mal, que en el fondo decide con razón de Estado y yo creo que un poco Piñera lo tiene que entrenar en un sentido. A ver, pero de que las expectativas tan altas están altísimas y ese es uno de los problemas que yo creo que han tratado desde la izquierda hasta los medios de comunicación y pasando por todos los partidos de centro, izquierda, derecha, extrema derecha. Las altas expectativas va a ser un problema, iba a ser ya un problema en cualquiera de los dos gobiernos. Pero mi pregunta es, la gente, el ánimo que había, o la gente votó más por ser Boric o por un voto anti-Cast. ¿Y qué consecuencias va a tener eso? Yo creo que ahí la respuesta es, para mí es súper obvia, pero igual pero ¿tú te sacaste unos datos, Carlos, durante el día? Mira, antes de llegar de lleno a la pregunta, a mí igual me gustaría dar la vuelta como de preguntar cómo lo sintieron, como humanicemos la conversación, porque ha estado mucho, creo, es que hoy día ha sido un día que en el fondo, si es que no te gusta lo republicano, o sea, te encargo lo que fue ver el show varonil de darse las manos con Piñera y como esas miradas así como intensas de como sé que tenemos diferencias, pero ambos queremos lo mejor para Chile y todas esas weas como así como ya, pero otra vez todo esto que era muy distinto al sentimiento de ayer, que a las 7:30 fue otra cosa, ¿cachai? Como no solo dentro de las expectativas de lo que había por el momento, sino creo también con un ánimo distinto que se venía arrastrando en la semana. Entonces, yo respondiendo también la pregunta para no dar tantas vueltas,
Si bien creo que hay un núcleo duro pro Boric, claramente la weá lo que ganó fue un sentimiento anti-Kast, un profundo sentimiento anti-Kast. No sé si eso significa que sea pro izquierda, no sé si eso significa pro octubrismo. Creo que eso lo dio la dinámica de la semana. Quizás la semana más política que ha habido en mucho tiempo, así como en términos de movilización, de calle, de salirse. Hasta se murió la vieja, po. Que hasta se murió la vieja. Este podcast debió haber partido con esa weá, ¿cachai? Pero como que quedó así como en el recuerdo, que quizás es una de las mejores venganzas que podría haber, como de dentro de toda la impunidad en que se muere la vieja, así como de las pequeñas justicias populares, que en verdad fue determinante, creo yo, en la derrota de Kast, como este sentimiento casi religioso que tiene, supersticioso que tiene mucha gente. Este tema de las señales. No sé si hablaron con gente que de repente sintió que cambió el ánimo de la elección. O sea, yo no sentí nada de esto, porque yo estaba pesimista hasta el último momento. Pero todo mi círculo alrededor de variopinto círculo, como fue todo, no, esto es una señal, esto es una weá, vamos a arrasar el domingo. No sé cómo vivieron esta semana, si en verdad fue la weá, como desde la última semana que grabamos, pasó literalmente un mes noticioso en una semana. Yo voy a partir por la respuesta a la pregunta de la Bárbara. No. Yo creo que no es ni lo uno ni lo otro. Yo creo que son ambos. Yo creo que Boric, yo creo que el sentimiento anti-Kast movilizó fuerte, pero creo que hasta cierto punto las masas también lo eligieron para que respondiera a las demandas del estallido. Como que el baño de masas que hubo ayer en todo Chile, en que toda la gente, en que se volcaron además que fue un día muy de lucha de clase en un sentido, porque fue la derecha abiertamente haciendo una maniobra que no es nueva en las democracias como del mundo, entre comillas, sino que en Estados Unidos son muy comunes las maniobras que el gobernador de turno busca obstaculizar o dejar fluir el transporte según le convenga por los centros de votación. O sea, son cosas que en el fondo están estudiadas incluso para generar impacto en las votaciones. Todo lo que es el análisis electoral, la ingeniería electoral en el fondo existe para distorsionar la voluntad popular. O sea, son ciencias de la burguesía para en el fondo buscar que la expresión democrática sea dentro de los márgenes del régimen burgués. Y yo creo que en ese momento, además, coincide con que, claro, pues como la derecha hace una campaña tan reaccionaria contra el comunismo, contra la dictadura gay, contra que básicamente tener educación gratuita, socialismo y todo eso, en el fondo, y la gente vive con situaciones tan complejas como el hecho de que todavía hay 600.000 personas que no han recuperado su empleo después de la pandemia, que todo es caro, todos estamos endeudados. Entonces, en última instancia, ese sentimiento anti-Kast también es un sentimiento, no es solamente un sentimiento negativo, también es un sentimiento de que, puta, en algún momento se tiene que resolver esta weá. Entonces, por eso yo creo que la expectativa es tan alta, y por eso yo creo que los frente amplistas se encontraron ante la dicotomía, como de que en el fondo ganaron, pero no fue un triunfo solamente como de la democracia en un sentido, sino que igual la gente salió a la calle a celebrar y a exigir que en el fondo, bueno, ahora se van a responder las demandas de la rebelión, ¿no? Porque hay un proceso constituyente que entre comillas se va a defender y van a haber derechos que van a llegar. Entonces, por eso yo creo que también están complicados de cómo van a manejar esa expectativa. Porque si fuera solamente el voto anti-Kast es distinta, o sea, no hubiese sido una celebración tan masiva y apoteósica, que en un sentido, claro, la gente con todo esto de las micro y todo este show sale a celebrar que en el fondo estos locos, pese a todo lo que hicieron, igual perdieron, y más probablemente si hubiese habido transporte público la votación hubiese sido aún más alta, porque tenemos que pensar toda la gente que en el fondo se incentivó por eso. Y yo creo que en ese sentido, para mí esa es la ecuación que hace que la expectativa suba. Y yo, como viví la elección, o sea, yo también cuando murió la vieja fui a darme una vuelta, y bueno, en el Parque Almagro, que está al lado de mi casa, estaba el cierre de campaña de Boric, y ahí se sentía triunfalismo. Ahora, yo creo que ese triunfalismo era más de la celebración que se murió la vieja, porque también había mucha histeria el fin de semana. Yo personalmente me estuve debatiendo literalmente hasta que vi, yo creo que el boicot, hasta que vi el boicot de las micro. Yo creo que también ahí me terminé de convencer. O sea, yo sabía que iba a ir a votar, porque yo creo que igual, no sé, hace un tiempo, o sea, que yo tenga derecho a voto y que las mujeres tengan derecho a voto. Antes solamente podían votar los propietarios, y para que los obreros pudieran votar hubo muertos. Entonces yo creo que igual votar es lo mínimo, ¿cachai? Murió gente para que todos pudiéramos votar. Entonces yo pensaba ir a votar nulo, incluso en algún momento dije, está nulo Boric, pero ya cuando vi el boicot de las micro yo dije, ya puta filo, voy a ir a votar contra Kast, porque no sé, no podía no hacerlo. Me sentí como un llamado, porque en última instancia mi voto no iba a cambiar la elección.
Y después, bueno, el día igual como que la participación era una incógnita, pero ya con fue muy temprano que ya quedó claro como el resultado. Y ahí lo que sí me terminó de sorprender, o sea, lo que en realidad para mí la sorpresa de la elección, más allá del triunfo de Boric, fue el nivel de expectativa de las masas, porque eso es como que a uno como revolucionario nos deja como el interrogante de rígido, pues. Aquí hay una energía real que va a chocar con con ese régimen, ¿cachai? Y nosotros ¿dónde vamos a estar? ¿Cachai? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a expulsar cómo vamos a hacer que eso no se convierta en desmoralización y que Kast triunfe después con un programa aún más reaccionario? Yo creo que eso es para mí lo que me dejó más, lo que más me revuelve en términos emocionales, más allá de, no sé, que cayó el fascismo, ¿cachai? Ya, yo me quiero reservar mi experiencia y mi opinión por ahora, porque quiero preguntarle al Joaco, o sea, porque tu respuesta fue como, ya, son las dos cosas. Sí, son las dos cosas, pero que sean las dos cosas significa que para ti la rebelión, las demandas de la rebelión, se identifican con Boric por esos amplios sectores de masas que lo votaron. Yo creo que se generó un proceso como dialéctico, por decirlo de alguna manera, como el genérico, en el cual en el momento en el que el odio hacia Kast te moviliza, también te moviliza o sea, porque además el triunfo de los sectores populares fue muy contundente. Muy contundente. O sea, Boric sacó una cantidad de votos que no había sacado ningún presidente de la República en la historia. O sea, excede con creces a la juventud del apruebo, que votó por apruebo y no había votado antes, que en el fondo es la que, por decirlo así, se vio más interpretada en los llamados como que hizo, no sé, la ACE o Pablo Chile, ¿caché? Como este tipo de ya, gente. Pero para ti, ¿es o no es? ¿Es Boric es o no es se ganó las banderas de octubre? Esa es la pregunta. Yo creo que Boric no, está bien. Yo creo que Boric no tiene un cheque en blanco, pero yo sí creo que las masas elevan a los reformistas hasta el punto más alto antes de dejarlo caer. Ya, es que yo ahí tengo un punto. A mí me parece que es dicotómico el voto anti-Kast con el voto pro Boric. ¿Por qué? Y compartiendo contigo, el punto que comparto contigo es que efectivamente hay mucho de las demandas de octubre. Y las expectativas tienen relación con eso. Pero eso tiene que ver más con el voto anti-Kast que con el pro Boric. Sí. ¿Cachai? Porque para mí, en muchos sectores siguen no identificando a Gabriel Boric con quienes salieron a luchar, sino que al revés, con quienes conciliaron. Es verdad que debe haber un sector que ve en Boric, no sé, al movimiento estudiantil, entonces ve algo de las demandas de octubre, pero yo creo que hay una experiencia igual realizada con el Frente Amplio, por amplios sectores también, sobre todo sectores más de vanguardia, más de izquierda de la rebelión, y que eso se traduce en que las demandas de la rebelión había que defenderlas vía no impedir que Kast asumiera el poder. Entonces, al menos está la posibilidad durante 4 años más de pelearla, de exigirle la libertad a los presos políticos, etcétera. Es que yo creo que los sentimientos son muy cambiables, pues entonces puede que tú encontréis que Boric sea un Perkin culiao, pero en el momento en que veis que el loco le ganó a Kast y le ganó por harto y que se generó como una, o sea, porque el problema de la democracia es que distorsiona el contacto de las masas entre sí. Porque las masas adquieren contacto de su fuerza, o sea, a diferencia de las movilizaciones que adquieren conciencia de su fuerza en el hecho mismo de movilizarse, en una elección las masas adquieren conciencia de su fuerza cuando se conoce el resultado. Y cuando tú veís un resultado tan contundente y veís que en el fondo el fascismo en realidad, la ultraderecha de Kast no penetró como los medios nos intentaron hacer creer durante todo este tiempo, eso yo creo que incluso mucha gente, incluso menos politizada, ve a Boric con otros ojos, po. Si había señoras populares, ¿cachai? O sea, ayer no era solamente el ñoñoísmo celebrando en Plaza Italia, la gente después de celebrar en Puente Alto, en Quilicura, habían escenarios en todas las comunas de partida, se fueron para el centro y ahí... autoconvocados. Onda, escenario, no, algunos los pusieron los municipios, o sea, el de Quilicura lo puso el municipio. Pero Puente Alto, eso fue autoconvocado, ¿cachai? Maipú una mezcla. Entonces, ahí yo creo que, muchas señoras, muchas personas, como sobre todo mujeres, que de hecho todo dice que el principal, la fuerza del programa, o sea, del triunfo de Boric, está en las mujeres menores de 50 años. O sea, las mujeres le dieron el triunfo a Boric. Ese triunfo contundente es la mujer chilena, que en el fondo fue como la mujer trabajadora que fue discriminada, denostada,
por el programa de Cast durante toda la primera vuelta, y ese vuelco como a la mujer fue súper poco creíble, con esos misógenos que tiene como en el Partido Republicano. La mamá soltera, la mamá que tiene que como que criar sus cabros chicos. Entonces veía a ese Perkin, igual lo veis con otros ojos como puta, ya este pendejo ganó, ahora tiene que hacerlo realidad, ¿cachai? Y hay una alegría porque él haya ganado, porque como decís tú, pues la puede pelear. Ahora, para mí lo cuático es que esa energía como es una energía en estado como, no sé, es la energía de la rebelión, ¿cachai? Pero como es la energía de la rebelión, yo creo que sí es un triunfo, o sea, te muestra que hay un giro, que se ha corrido que se ha corrido el eje de la izquierda en Chile, de como era hace 10 años atrás, ¿cachai? Eso es clarísimo. Ahora, esa energía no es estática, po. No es como que la gente ahora va a esperar que Boric, o sea, ¿cuánto va a durar la luna de miel? ¿Cómo van a gestionar esas expectativas? Siendo que el Frente Amplio no tiene un movimiento, o sea, no tiene una fuerza como la que tiene, no sé, el peronismo en Argentina, ¿cachai? Con los movimientos sociales mucho más fuertes y consolidados. ¿Cómo van a gestionar esa energía? ¿Cómo esa energía se convierte en exigencias que los superen, ¿cachai? Y no que se desmoralice, porque también puede pasar que después tengamos en 4 años más una elección en las que vote, no sé, el 30% del padrón y gana Kast y se acabó nomás, pues, ¿cachai? Entonces, por eso yo encuentro que el escenario es muy desafiante para las fuerzas como las nuestras, porque y para nosotros sobre todo, ¿cachai? O sea, porque en el fondo implica cómo esa energía que está en un estado caótico, pro-Boric en este momento, anti-Kast, pero que se mezcla en una expectativa de que la rebelión triunfe, cómo eso se convierte en que la rebelión efectivamente triunfe, pues, ¿cachai? Esa energía hay que organizarla, hay que darle un programa, ¿cachai? Ya, pero yo ahora respondo. Ya. A mí me duró 1 hora la alegría. Una alegría que siempre estuvo fundada en lo anti-Kast. Me duró 1 hora. Y el momento exacto en que se acabó mi alegría fue en el discurso. Oh, yo ni siquiera lo quería escuchar. El discurso era malo. Y era porque yo estaba en mi Instagram subiendo las notas que estamos sacando de la izquierda diario, que partían por como noticia objetiva, ganó Boric, y me pongo a chatear con una amiga, la Natalia, le mando un saludo, y a tirar talla, pues, así como ya desde ahora volvemos a nuestro cauce natural y más consecuente del debate, y estamos esperando, a ver, escuchando las dos el discurso, a ver, no, que diga lo de los presos políticos, no, si no lo va a decir, no, si lo va a decir, no, es que lo voy a odiar más, si es que no y no lo dice, y la alusión que hace, que dice, bueno, sí, yo he hablado con la familia, lo hace porque estaban gritando desde abajo, liberar a los presos por lucha. Y porque estaba Fabiola Campillay en primera fila también. Claro, y tenía ahí la presión de las masas y de símbolos tan importantes como Fabiola Campillay, que además apoyaron su campaña con esa condición, igual que Gustavo Gatica. Entonces, y me que duró ojo, hasta el discurso. Perdón, paréntesis, Fabiola Campillay fue la más aplaudida de la noche. Sí, es que es otra. O sea, además de Boric, Boric, obvio, pero como de figura política no presidencial, Fabiola Campillay. Hoy. Lo Dale. siento, bebé. No, me perdí en qué íbamos. La Bárbara está opinando sobre su pregunta. No, estamos debatiendo sobre Y los presos políticos. Se te acabó la felicidad. Se te acabó la felicidad en 1 hora y porque apareció. ¿Viste No, el porque discurso? claro, nosotros sabemos quién es Boric, pues sí. Nosotros también cumplimos, salieron hartas fotos de los dirigentes estudiantiles ahí en altos puestos de poder. Yo dije, va a salir la Bárbara en una esta weá y se va a morir, así como, No. no abrazada, pero hay que salir como ahí dentro como, y esta generación de dirigentes estudiantiles, y en la foto ahí como de repente la Bárbara. No, como imposible, porque éramos demasiado opuestos, ¿cachai? Yo no estaba en sus espacios. No, me refiero No. buscando. Es que Bárbara, estáis pensando como en político. Yo estoy imaginándome al weón porque conozco a gente que trabaja esa cuestión y es como Google
dirigente estudiantil 2011. Todas las fotos, papa, collage, listo. Como que no haya, nadie se va a preocupar de si que está en oposición o no, a eso iba. ¿Cachai? Como que de repente apareció el collage dirigente y fue como, oh, no vaya a salir así como la Rafa, weón, así como que No, la Rafa no estaba en el 2011, ¿eh? para demanda, no sé. Menos como- mal. El Fabián, así el Fabián como con Sí, eso, no, pero nosotros también cumplimos varios años conociéndolos, pues entonces esa felicidad de varios memes que salían de las lágrimas de los fachos, era entretenido, yo lo pasé bien la primera hora hasta que el discurso de Boric fue un baño de realidad, de hacernos recordar quién era Boric, po. De que celebrar que no haya ascendido Kast no lo es todo, Claro. que hasta cuándo esto, y si ahí se abren las preguntas, pues hasta cuándo esto, hasta dónde el triunfo de Boric no es aplazar el que la derecha llegue, el que la extrema derecha llegue al poder, no es aplazar el enfrentar que mucho más de 3 millones y medio alrededor de esa cifra votaron por un candidato de extrema derecha, ¿cachai? segundo candidato de derecha más votado en la historia de Chile. Entonces Solo superado por Piñera 2. es muchísimo. Entonces esa realidad no la va a afrontar Boric el que en cada momento de la historia en la cual se ha abierto la posibilidad de llevar más allá las movilizaciones, las baja. Busca acuerdo. O sea, pasó el 2011 con este plebiscito que convocaron en la Chile Y que para perdieron. bajar, y que perdieron. Les armamos la mansa campaña porque no cerraron el semestre y perdieron ese plebiscito. Bueno. Paréntesis, qué hermoso en ese momento de que estaban desesperados de cómo bajar el paro, pero no podían bajarlo. ¿Esto fue el 2011? Cuéntelo fue al el toque. 2011. Cuéntelo al toque. Profundicen porque, por ejemplo, hay mucha gente que esta weá no la sabe. O se quedó fuera de estos conocimientos porque quizás han pasado, weón, caleta de tiempo y en el fondo se cree que lo mismo que hablábamos, por ejemplo, mucha gente me lo mencionó, lo del 4 de agosto, ¿cachai? Que sí, a veces mucha gente fue como, de veras que el 4 de agosto fue como una... El 4 de agosto fue una lucha estudiantil secundaria. Y como lucha Sí, estudiantil secundaria, nosotros peleamos porque se unificara la lucha entre secundarios, profes, bueno, todo el mundo educativo, universitarios también. Y entonces debatimos que lo que hicieron fue debilitar la movilización, porque fijaron la movilización universitaria para la tarde y para la mañana situaron la movilización secundaria. Y cuando sucedió que reprimieron brutalmente a los secundarios, salimos todos enfurecidos, pero ya era tarde, po. Pudimos haber estado ahí con los secundarios para Sí. haber apañado cuerpo a cuerpo. Te da masividad y además, esto no es paternalismo, sino que tanto les gusta decir la unidad hace la fuerza cuando se refieren a la división de la izquierda y qué sé yo. Bueno, la unidad hace la fuerza, pero la unidad desde abajo, po. La unidad de los trabajadores con los estudiantes, con las mujeres, con el pueblo mapuche. Bueno, esa unidad hace la fuerza, po. Y eso pasó el 4 de agosto, en verdad. Fue una política de la burocracia estudiantil por separar y dividir las luchas que terminó en una represión brutal a los secundarios y que a las bases universitarias nos enardeció a todo el mundo. Sí, a nivel de sociedad, y fue uno de los picos de apoyo al movimiento estudiantil. Y salimos a las calles a levantar barricadas masivas, o sea, de miles y miles y miles en la Alameda, ¿cachai? Y ese fue el 4 de agosto, pues, y después de eso estuvo el asesinato a Manuel Gutiérrez, que se negaron a pelear. Se negaron a pelear y lo que hicieron fue dar una tregua por la muerte de Camiroaga, ¿cachai? Que por todo el respeto que le tenemos a Camiroaga, pero Camiroaga hubiese preferido que el movimiento estudiantil hubiese seguido luchando en vez de bajar toda la movilización, ¿cachai? Y estoy segurísima de eso, porque muchas veces Camiroaga ahí dando su apoyo a la movilización estudiantil, pero fue una excusa para poder bajar la movilización estudiantil y que después derivó en intentos sistemáticos por bajar la movilización. Tanto por parte del Partido Comunista en la USACH, con ese reconocido instructivo interno para bajar la toma, y en la Yo Chile... estuve ahí. Estuviste ahí, y en la Chile Yo fue... estaba en los H y
fue un tema porque nosotros el miércoles estábamos marchando. Bueno, fue una marcha, no recuerdo bien el día exacto, me acuerdo que sí fue una marcha. Y volviendo a la marcha, nos enteramos de que los presidentes de las carreras habían votado bajar la toma. ¿Cachai? Fue como volviendo de la marcha. O sea, fuimos a marchar sin comunicación, sin nada, sino que fue todo literalmente en una asamblea a las 11 de la noche más o menos. Y nosotros nos enteramos literalmente por la prensa que la weá de la toma de los H se bajaba. Después duró un poco más, pero en realidad nos cagaron harto ese año, en 2011. Yo creo que Sí, fue una clase de cómo funciona la burocracia universitaria. El tema es que, Ese por fue el ejemplo, gran aprendizaje. en la Chile, donde en ese entonces Gabriel Boric era senador universitario, todavía ni siquiera él iba a ser candidato a presidente Fech, eso sí. Porque eso, por vueltas de la vida, él termina inscribiéndose como candidato a presidente Fech porque lo rajan en el examen de grado. ¿Sí? él era vicepresidente, po. No. ¿En 2000? Era el vicepresidente Francisco Figueroa. Ah, tenés razón. Boric había ido en la lista de Francisco Pancho. Figueroa, pero había perdido frente a Pancho Figueroa. Y bueno, Pancho Figueroa perdió como por una distancia de 100 votos con Camila Vallejos, que finalmente se convierte en la figura del 2011. Pero en ese entonces la izquierda autónoma estaba, bueno, barajada, porque ya estaban empezando las elecciones fechas, así de mezquino eran en septiembre, cuando estaban en esta tregua que mencionaba la Bárbara. El tema que tenían es que pese a toda esta tregua y pese a todos estos intentos sistemáticos por bajarlo, ahí empieza la discusión sobre se suceden varias reuniones con el gobierno en el que la discusión en el Confeche era sobre los pisos mínimos, o sea, qué cosas podíamos ganar que no fueran educación gratuita, que fueran una ganada para bajar la movilización. Eso fracasó porque Piñera no iba a dar ningún piso mínimo, y cuando fracasa eso, la gente dice, bueno, no se puede bajar la movilización, y ahí la Jota y la izquierda autónoma empiezan con este rollo como de la nueva normalidad, que era una idea como de volver a clases con por bajar movilización. la movilización. Y ahí convocan a un plebiscito universitario pensando que iban a ganar. El tema es que el plebiscito universitario, de hecho yo lo sé porque yo era, o sea, me acuerdo de varias anécdotas muy graciosas. La primera es que ese día nos cita el Centro de Estudiantes, que lo dirige un grupo que hoy día es parte del Frente Amplio. Nos llaman a los representantes, yo era representante de mi generación, para proceder a tener una cita con el decano para negociar la vuelta a clase. Nos juntamos con el decano porque en ese entonces tenían que ir representantes de todas las fuerzas políticas, para que no fuera como un acuerdo a espaldas del estudiantado. Y ahí nos enteramos de que había ganado el plebiscito. Yo estaba pero muy feliz celebrando. El decano estaba con la cara así pa'l orto. Me decía, los güeyes del Frente Amplio tienen que decir como, perdimos y la distancia es irremontable. Y el guan del decano le dice, no, que aquí vamos a volver a clases, ¿cachai? Porque ese fue el tema. En Derecho y en Medicina había ganado volver a clase. En toda la Chile ganó, continuó el paro, pero en Derecho ganó por una distancia como de 1 punto porcentual. Entonces el decano dijo, yo no tengo por qué respetar a la fecha. Yo respeto lo que dicen los estudiantes de la facultad. Ahí nosotros empezamos a decir, no, pues si nosotros estamos federados, pues, ¿cachai? Y ahí tuvimos que irnos al Consejo de Representantes. La izquierda autónoma dijo, no, respetemos como lo del paro, estaba revisando ahora mientras estaba hablando del acta, porque nosotros teníamos mayoría en el Consejo de Representantes. Entonces... La ultra, qué buen término. Es que era un grupo muy variopinto de gente, de grupos políticos. Ya lo decidí. Dale. ¿Juego? Sigue pegado él, chucha. En el peor momento, así como. Cuando iba a contar el final. El final, clímax, justo el final. Perdón, el desenlace. La cosa es que nosotros en el Consejo de Representantes votamos respetar. Entonces, en el Consejo de Representantes votamos respetar la decisión de la FECH y la izquierda autónoma votó con la derecha. Ya, voy a darle. La cosa es que estaba revisando el acta mientras hablaban recién. La izquierda autónoma, volvimos al Consejo de Representantes, porque obviamente no podíamos negociar nada con el decano. Seba Elwin en ese entonces estaba con una cara larguísima, ¿caché? Porque no podía caérsele de más de vergüenza más encima, porque no pudimos llegar a ninguna negociación. Y tuvo que decir, bueno, nosotros vamos a respetar la decisión de la FECH. En el Consejo de Representantes nos trataron de convencer. En ese entonces la derecha tenía una bancada súper fuerte de que volviéramos a clase. Nosotros nos negamos. El Consejo de Representantes votó de respetar la decisión del plebiscito. Pero estábamos ante el problema que el decano llamó a la vuelta a clases, pues. Entonces ahí nosotros sacamos el comunicado. El Consejo de Representantes dice que se respeta el plebiscito estudiantil. Volvemos a clase. Y los fachos
salen y hacen una campaña, llenan la facultad de papel y empiezan a hacer una protesta muy ridícula de volvamos a clase. Ahí, bueno, militantes de toda la ultra, heroicos compañeros también de la agrupación combativa revolucionaria salieron a pegarle como contracarteles a los fachos, había pelea. Y además nosotros empezamos como también a organizar brigadas de estudiantes para interrumpir las clases. Entonces, clase que había, nosotros sacábamos a los estudiantes para afuera. Y tuvimos que hacer una asamblea. Y en esa asamblea también el ánimo mayoritario era respetar el plebiscito universitario, pese a que no fuera mayoría como en la facultad. Obvio que en la asamblea siempre es mejor el resultado para la izquierda y para los estudiantes movilizados. Pero la maniobra que nos hicieron estos jóvenes donde nos quebraron, por decirlo así, a un sector, porque la ultra era un sector muy amplio, entonces igual había sectores más oscilantes, fue en que nos diéramos una semana más para repetir el plebiscito. Y el decano aceptó postergar el regreso a clase una semana. A esa asamblea masiva llegó Pancho Figueroa, Gabriel Boric, Camila Vallejos, a tratar de convencernos de que estábamos haciendo una locura ultrona. Además que en ese entonces nos enteramos que en medicina se estaban tomando la facultad de medicina también en contra del retorno a clase. En ingeniería lo mismo. Eso de las becas. Claro, pero todos los estudiantes como que se movilizaron como en defensa del plebiscito de la FEX y fue una pelea ese plebiscito. Lo de las becas lo sacaban era típico. Y ahí, bueno, se hizo un nuevo plebiscito y Derecho se descolgó, pues, porque en ese segundo plebiscito volvió a ganar y por más volver a clase. Claro. Y así fue como lograron como arrodillar a la facultad. Oye, yo me acuerdo de ¿cómo se llama? Frases para el bronce, pero son frases actuales también, ¿cachai? Frases para el bronce como a propósito del tema de las becas, hay que cuidar las becas, porque claro, por las becas entra el recurso estatal. Entonces, como hay que cuidar las becas, esta es la Universidad de la República, gritaban en plena asamblea todo el espectro político reformista que hoy es el Frente Amplio y también el Partido Comunista o Apruebo Dignidad. Y la otra frase para el bronce era la de hay que tener responsabilidad fiscal. A propósito... Ay, conchito, me acuerdo, me estoy trayendo muy malos recuerdos, Bárbara, porque yo... A propósito de no... Dale. No, a propósito de no impulsar la lucha por la educación gratuita y quedarse con toda la política de focalización del gasto social y de las becas. Entonces, yo aquí quiero entrar a otro tema porque vamos a estar hablando, pero no sé si a la gente le importe tanto como tanta chimuchina universitaria, ¿cachai? Yo creo que... Está de moda la biografía del nuevo presidente electo. Yo creo que eso está generando... Ya, pero quiero entrar a un punto programático, ¿cachai? Porque hay un debate interesante que lo dan no me acuerdo cuál de todas las entrevistas que le hacen a Boric, pero que le dicen, bueno, entonces tú estás a favor de la política de focalización del gasto social. Y él dice, no, yo estoy a favor de la responsabilidad fiscal. O sea, no me acuerdo muy bien cómo dice la frase, pero el sentido de la idea era que sí pensaba que lo que dice siempre, cambios paulatinos, entonces que con la plata del Estado hay que ver muy bien cómo a qué se destina, ¿cachai? Que eso no es lo mismo que la lógica de focalización neoliberal. Pero es súper delgada la línea, ¿cachai? Porque era el debate histórico respecto a si estás a favor de la gratuidad de la educación universitaria o si en realidad estás a favor del arancel diferenciado y por tanto de la llamada beca gratuidad que la hicieron pasar por como claro. Triunfó el movimiento del 2011 de Bachelet y que está a favor, bueno, todo que está en el programa de Boric, en el de Camila Vallejo y que la gratuidad está como decía un antiguo camarada trotskista, para las calentas griegas queda. O sea, con un futuro totalmente incierto, ¿cachai? No, ahí hay un debate programático, pues, ¿cachai? Y es el mismo Boric. El Boric que hoy día está asumiendo a la presidencia de la República es exactamente el mismo Boric del 2011. Un Boric moderado, un Boric tibio, un Boric que no estaba a favor de la gratuidad de la educación universitaria. Un Boric que estaba a favor del arancel diferenciado, solamente que llegó un punto en el que la educación gratuita pasó a ser la gran consigna y no tenían cómo defender la política de arancel diferenciado. Y después se les ocurrió la brillante idea de ponerle beca gratuidad. Beca para todos. Y ahora, ¿cuántos estudiantes están sin esas becas por la letra chica que tenía la beca? O sea, ha tenido consecuencias también. La condonación del CAE es una cosa, que además tiene que cumplir, porque lo prometió en su gobierno. Sí. O sea, en su programa de gobierno.
pero después hay una lucha que nosotros tenemos que seguir dando porque Boric no lo va a hacer. No va a dar algo tan mínimo como la gratuidad de la educación universitaria. Mira, yo solamente quiero hacer, ya que están todos contando bonitas experiencias de trabajar con los autónomos y el PC el 2011. Experiencias que Solamente voy a forjaron el mencionar- trotskismo. Claro, porque ¿cachai? Que forjaron trotskistas esa experiencia. El 2011, voy a mencionar dos hechos. Uno, cuando intentaron hacer toda esta... nos hicieron una encerrona, básicamente, como a los sectores movilizados. Se intentó una vuelta a la toma, que fue exitosa, fue popular, y de hecho, de quienes se tomaron los le hicieron un sumario y lo echaron a casi a todos. Uno. Dos, cuando fueron estas movilizaciones donde la Confech dijo, nosotros nos sumamos desde nuestra pasividad, como apoyamos con el silencio, y los secundarios estaban dando vuelta, hubo una movilización de secundarios que fue fuertemente reprimida cerca de Estación Central. No recuerdo el colegio de donde venían, pero vinieron a pedir refugio a los H. Y estos güeyes hicieron un callejón, como un callejón de personas, para que estos güeyes pasaran desde la entrada que está por Matucana hasta la Portales. Y que no entraran a los H, porque si no se iban a ir protestando todo el día, porque bueno, se iban a tomar los secundarios, se iban a tomar los H, como si bueno, no hubiera pasado 1000 veces, hubiera sido, y eran las jornadas de movilización más importante de todas, ¿cachai? Que le tenían miedo a los secundarios, le tenían pero- miedito a los secundarios. Sorry que me vino cuando te dije, me trajiste todos los recuerdos, fue porque esa weá fue a combos. No fue una pelea así como... Ahí fue la primera vez que me agarré a combos con... Ya porque... Bueno, literalmente un callejón, así como la gente del Frente Amplio, todas con caras de malo, haciendo pasar a los cabros chicos que venían, bueno, no cabros chicos, sin condescendencia, sino que me refiero sino que a los estudiantes secundarios que venían arrancando Al los combativo pagos. estudiante secundario que venía arrancando Exacto, los el pacos, combativo sí. estudiante secundario, pero ojo, es súper válido que si están persiguiendo los pacos, igual tengáis miedo, ¿cachai? Y los cabros Obvio. estaban asustados porque los estaban reprimiendo heavy. Y la respuesta que encontraron fue literalmente un grupo de hueones como mirando los feos y que los echaron de la universidad donde se fueron a refugiar, que era un sector que era un eje movilizador supuestamente en Estación Central. Entonces lo que hicieron era como para llamar al Instituto de Derecho Humano, weón, de las movilizaciones con la hueá que hicieron. Como que hubo mucho, un poco para estar pendiente a lo que están dispuestos a hacer también. No sé si aquí Boric no estuvo metido porque esto es Lusach. Lusach está controlada por no me acuerdo cuál era. Ballesteros que Encargado de la menos división de organizaciones sociales durante el gobierno de Bachelet. menos mal que se perdió en la historia ese weón. Pero no sé quién eran los Autobots metidos en Lusach. Así, los desconozco, nunca me aprendí los nombres, solamente me peleé con ellos. Probablemente si uno está escuchando esta weá, acaba de cachar que yo fui el que le pegó un corrido así, pero así mal. No, tampoco estoy orgulloso de eso porque no era mi... No estaba Eran entre mis otros cabales. tiempos también, Eran eran otros otros tiempos. Eran otros tiempos. Pero bueno, la discusión sobre el ahora, para mí es súper complicada porque yo vi esta weá como... Yo estaba seguro que era de estas personas que en verdad iba con la sensación de que venía acá fuerte. Como que se me cambió un poco el esquema una vez que vi que había una fuerte movilización por fuera de Aprodignidad, por fuera de la campaña de Boric, con un fuerte sentimiento antiderecha. Creo que la derecha, aparte, comete el gran error de apoyar con todo a Kast, sin sentir la seguridad de Kast, como que en el fondo Kast no está entregando garantía. Yo creo que en el futuro de que viene, si bien el escenario de ultraderecha entrando fuerte en la población ya lo tenemos, creo que la derecha en este momento no es nuestro problema principal. El problema principal va a ser de que creo que Boric tiene todo para traernos a la concertación 3.0 con todo lo que eso implica. Cuando digo la concertación 3.0, no hablo de la política de los acuerdos, que me imagino que son cosas que es parte de la política del Frente Amplio, ya lo dijo en el discurso, ya lo dijo en todos esos lados, sino que en los 30 años de estabilidad que prometió en la concertación. Ese es nuestro escenario, creo, siendo desde mi perspectiva, mi lectura un poco más pesimista sobre nuestra posición. Lo digo porque, por ejemplo, el día de la elección, yo voto en Quinta Normal, soy del Distrito 9, y nunca había visto votar tanta gente.
¿cachai? Y me decía muy rápido, entonces al tiro entendí como, ya, esto es distinto. Pero aún así estaba súper como, ya la otra vez fue una votación que yo también bien pensé que iba a votar harta gente, y fue la primera vuelta, y el golpe de Kast fue bien fuerte, como de ver como que la ultraderecha estaba primero. Entonces fui bien reticente de cualquier celebración hasta que, de hecho, yo me desconecté de todas mis redes sociales. Me desconecté de ver el conteo porque no lo soportaba. Estaba así como, me dediqué a pasear al Fausto, a hacerlo dormir. Y fue mi compañera la que me dijo, ya, weón, déjate wear si ya ganó Boric. Así como, porque yo no quería saber hasta que estuviera confirmado. O sea, como así de loco estaba. Y lloré de la emoción. Lo quiero decir así abiertamente porque a mí es súper importante humanizar los momentos, ya que no somos como los roquitas, no somos robots, que estamos ajenos a la realidad y también ajenos a estos miedos que teníamos. Miedos que iban desde, que se lo comentaba Joaquín delante, tener que, por ejemplo, que este podcast tuviera que entregarse por pendrive, ¿cachai? Así como si estuviera vendiendo droga, ¿cachai? Porque no porque nos iban a perseguir así como desde la CNI, sino porque íbamos a recibir, bueno, hordas de bots odiosos funándonos a cada rato por pensar como pensamos, ¿cachai? Como nuestras redes laborales, cosas que ya estaban acostumbrados a hacer la derecha y que ahora iban a seguir con todo si es que gana Kast. Como eso sí eran peligros súper reales, por sobre los peligros que también pudieron haber sido, que son escenarios abiertos, sobre todo cuando les con la ultraderecha, de persecución política más como setentera, ¿cachai? Como hoy día el doxing, que se llama, es mucho más probable que cualquier otra cosa, y una guata muy terrible también porque en el fondo te elimina cualquier posibilidad de privacidad. Bueno, con todos esos pensamientos en la cabeza, cuando entiendo que perdió Kast, ¿cachai? Como que ese escenario ya no está, fue como, me relajé, así como fue un primer momento, esa hora de felicidad que fue como, conche tu madre, el balazo que esquivamos, ¿cachai? Como así como... Esta fue una... Pero esta se juega con todos sentimientos juntos, por eso como lloré de la emoción. Y cuando lloráis de la emoción es que desahogáis muchos sentimientos que tenéis encontrados. No es porque sea solo la alegría, sino que es como estos coches tu madre, weón, la cagada que se mandaron, ¿cachai? Como en haber... Bueno, pueden escuchar los podcasts anteriores para ver las críticas que tenemos con el Frente Amplio en su primera vuelta y en toda su propuesta de no enfrentar a la derecha. Hoy día ya no le enfrentan, ¿cachai? Como, y creo que la gente tuvo que salir a enfrentarla por el Frente Amplio. Pasó lo mismo que en el 2011, ¿cachai? Como que esta es una gran movilización que no es, y esta votación también lo fue, que no es gracias a su candidato, sino que a pesar del candidato, ¿cachai? Como que es muy parecido a lo que sucedió en Bolivia, ¿cachai? Cuando revierten el golpe de Estado que hicieron, en donde quien revierte el golpe de Estado no son las dirigencias, ¿cachai? Son el mismo pueblo que se organiza desde los ponchos rojos en los cerros y en las periferias de Bolivia, o la gente misma que le estaba bloqueando ya el acceso, como con movilización, con praxis, por decirlo así, a las fuerzas de ultraderecha en Bolivia. Finalmente lo revierten con una elección, pero pasa un poco lo mismo, como que... Es así, si Boric no iba con Kast, no sale. Boric no sale. Con Sichel pierde. Pierde con todos. No sé si a mí pierde con Sichel. todos. O sea, yo no sé si pierde con Sichel, pero por lo que significa la derecha, no sé, pero sí, o sea, por ejemplo... Sichel se las pintó de liberal. Si hubiese sido, por ejemplo, Boric Jasna, Boric Sichel, Boric Parisi, yo creo que, no sé, yo no hubiese ido a votar tampoco, como que... No, pues no hubiera convocado nada. Por eso, no mueve, pues, no mueve. Entonces, dale. No, eso. No, entonces como que primero estos sentimientos encontrados es súper bueno como... aceptarlos como lo que son. Creo que yo sí salí a celebrar la derrota de Kast, ¿cachai? Porque creo que fue importante, creo que más encima es un momento donde la derecha se manda la cagada de ir todos con Kast. Entonces ayer, o sea, el domingo a último minuto Parisi le entrega, se mata solo entregándole, ¿cachai? El derecho a sus votos a Kast. Y se meten en la derrota, ¿cachai? Hoy día, el domingo en la noche, Evelyn Matei sale en la tele como si hubiera estado presa durante un mes, ¿cachai? Encerrada en la campaña de Kast, así como, no lo dijo formalmente, pero se entendió que estaba obligada, ¿cachai? Como igual que Daza, que como un poco dice, me retiro de la política por un rato porque estoy pico con esta weá, ¿cachai? Como que
le quitan el piso de inmediato, era como si estuvieran encerradas por la derecha. Los periodistas se sentían liberados, ¿cachai? Como que el mensaje de Boric desde el periodista, ¿cachai? Como que empezó a contar todas las weas que no contaron en todos estos meses, las campañas sucias, ¿cachai? Que afectó mucho también, como la moral, las mentiras, ¿cachai? Las canalladas desde los bots, ¿cachai? Como todo este fenómeno de retroalimentar el odio, ¿cachai? Como transformar tus redes y transformar tu entorno en algo tóxico, ¿cachai? Que te inhabilitaba y te paralizaba. Yo sobre lo que tú decís, porque lo de la celebración para mí es un debate. Se abrió un debate, celebrar o no celebrar a Es un buen Lucía. debate. Sí. ¿Cachai? Pero eso era más por derecho. O sea, te decían, ya, pero ¿para qué vaya a celebrar cuando se muere una persona? Que eso ni siquiera se tiene que preguntar, porque es Lucía, punto. O sea, hay que preguntarse por qué tanta gente la odia y sabiendo quién es Lucía, qué hizo y qué hizo su entorno y toda su familia, vamos a celebrar y chao. Pero me parece que lo de la celebración ha sido un debate. Entonces ahora me gustaría llevar el debate impopular a ¿se celebra o no se celebra? ¿Cachai? Y yo pienso que no. No. Porque celebrar es un gesto político. Por eso celebro a la Lucía y no eso no invalida el sentimiento. Eso no invalida el sentimiento. Pero pienso que celebrar el ¿Estáis hablando de la muerte de la vieja o estáis hablando de lo de Boric con Kast? No, estoy hablando en general. Estoy hablando la muerte de de la se celebra, obvio. Se celebra. Estoy diciendo, celebrar es un gesto político. En estos casos, obvio, no estamos hablando de cumpleaños, ¿cachai? Celebrar es un gesto político. Ya, sí. Entonces, a la Lucía se le celebra porque es la Lucía, ¿cachai? Ahí está la antigua, la vieja Julia. Incurable. El problema se arma es que si celebrar es un gesto político, claro, uno celebra, o yo tenía un sentimiento de alegría porque era ver, o sea, yo estaba viendo las noticias en la agricultura, suponte, en la tercera, y era ver en la agricultura, me parece que era. ¿Por qué estás viendo la agricultura? Porque tenía que ver la radio agricultura online después de que perdieron, po. Entonces salía Chichirane, pues diciendo, todavía me duele el cuerpo de tantos golpes que me dieron. Y lo ponen ahí titular. Yo no lo puedo evitar, pero vi el de Sergio Melnik. Fue una obra de arte, véanlo porque veis la destrucción completa del espíritu de la persona. O escuchar los audios, ¿caché? Los audios de esto de The Real Patriots. Escuchar los audios de las señoras llorando porque hicieron trampa, entonces eso da alegría, o sea, a mí me da alegría, porque perdieron los intolerantes, perdieron los dictatoriales, perdieron ellos, perdieron la derecha, perdió no el fascismo, pero perdieron los fachos. ¿Cachai? No el fascismo porque no estamos en esa situación política, pero perdieron los fachos, ¿cachai? Y eso me da alegría. Ahora, es distinto a la celebración. Para mí la celebración es un gesto político, ¿cachai? Entonces yo no a la celebración no fui buena parte, que yo vivo en Peñalolén, entonces salir de aquí para ya no había micro, entonces tenías que hacer un vía crucis para poder celebrar algo. Claro, que la gente lo hizo. Sí, pues mucha gente lo hizo. Y aparte con el león durmiendo acá, no, pues no lo iba a hacer. Pero aunque viviera ahí en un edificio al lado de la Plaza Dignidad, no hubiese bajado, me hubiese quedado acostada en mi cama viendo tele y escuchando, riéndome de los memes de los fachos, o organizándome con mis compañeros para pensar el futuro, ¿cachai? Alguna de esas dos cosas hubiera hecho. Y eso hice, porque para mí la celebración es un gesto político y yo quiero ver a los presos liberados. Y yo quiero ver la educación gratuita. Y eso no lo va a hacer Boric. Lo vamos a hacer nosotros movilizados. Esa es mi reflexión sobre la celebración. Yo, por ejemplo, tampoco creo que había que celebrar el triunfo de Boric. Sí, por ejemplo, no sé, pues habían unas amigas que brindaron por la caída de Kast. Y eso igual es una celebración en un sentido y no sé. O sea, es que creo que la celebración igual es como algo...
como decís tú, yo estoy de acuerdo, creo que celebrar es un gesto político en los contextos como políticos, porque obviamente un cumpleaños da lo mismo, pero se celebra igual, obvio. pero en un sentido, o sea, yo creo que no había que celebrar, pero sí creo que había que ir a mirar, que había que ir a buscar sentir, a palpar, a tratar de entender, porque las redes sociales yo creo que también a veces nos pueden entregar imágenes distorsionadas, porque con todo esto el algoritmo, que uno solo ve la gente que piensa como sí, uno. obvio. Sí, Entonces, obvio. Creo que, por ejemplo, yo en la calle vi un montón de gente, bueno, lo entiendo igual, ¿no? Pero de la ultraizquierda, ¿cachai? Gente que odiaba a Boric, estaban ahí celebrando, trotskistas de todas las variantes estaban en la calle celebrando, ¿cachai? Porque había una energía muy potente, ¿cachai? Obvio. Yo en verdad no fui por el León, pero... No, claro, pero me refiero como... Porque yo comparto contigo el punto, ¿cachai? O sea, no había mucho que celebrar, porque ¿celebrar qué? ¿Cachai? O sea, a mí, por ejemplo, lo que me tenía debatiéndome entre el nulo es que la última semana fue una oda al gobierno de la Concertación. Había un meme que mostraba como la marcha del 1.000.000 de personas de Plaza Italia y que decía, ¿cómo olvidar que esta marcha de 1.000.000 de personas fue para que volviera la Concertación? Y con la Bachelet así como... Y es como... Y Nelson Chiao, y Rodrigo Cisterna, y Bernales, y la represión Alex Lemun, Mendoza Collillo. Y los estudiantes secundarios expulsados después del 2011, o sea, del 2006 de sus colegios por Bachelet, y la beca de gratuidad que fue una estafa. O sea, ¿qué es lo que había que celebrar del legado de la Concertación? ¿Por qué eso tenía, o sea, bueno, uno entiende, ¿no? Porque existe todo este mito de que el chileno ama la democracia, es una persona de centro, entonces segunda vuelta, hay que ampliarse al centro, bla, 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 que claro, en un contexto en el que vota poca gente, porque ¿qué es una persona de centro? Una persona de centro es una persona que cree en la democracia, por tanto, una persona de centro es la que vota, ¿cachai? La gente que no vota no son personas de centro, ¿cachai? Porque eso es, no sé, es contradictorio con ser de centro no ir a votar, en última instancia. Entonces, esa necesidad como de encontrar la energía siempre, como de esta centroizquierda renovada, que es el Frente Amplio, en el centro para poder como validarse, y después encontrarse con una expectativa de masa y una participación de masas de gente que no era de centro, exigiendo la libertad de los presos políticos. O sea, eso te demuestra en un sentido que hay un enorme potencial, o sea, para las fuerzas como las nuestras, ¿no? Que apuestan por desbordar el sistema y acabar con el sistema neoliberal, y que apuestan por organizar a la clase obrera. O sea, hay una energía y hay un potencial enorme que está ahí, ¿cachai? Que todos estos cantos de sirena que nos dicen, no, que hay que moderar el discurso, que hay que hablar en un lenguaje, no sé qué, que uno puede decir, sí, hay cosas técnicas que tenemos que mejorar y un montón de cosas, pero en última instancia, el fundamento último, que es la lucha de clases, está ahí y está más fuerte, y se sintió ayer incluso, se sintió ayer distorsionadamente. Y esa es la fuerza que hay que organizar conscientemente para que este ritual republicano no termine convirtiéndola como fue con el plebiscito del sí y el no, pues también, porque ahí también hubo celebración y algarabía porque se fue el dictador, y después mucha gente votó por Elwin porque bueno, que se vaya el dictador y no sé qué, y también Elwin sacó muchos votos, y después de eso, ¿qué? La oficina, las privatizaciones, todo eso, pues, ¿cachai? Y eso es lo que también está en juego hoy día. Quiero leer un Twitter de una felicitación muy importante que recibió Gabriel Boric. Estados Unidos está listo para trabajar con el flamante presidente electo de Chile, Gabriel Boric, luego de su triunfo en el balotaje ejemplar, declaró el presidente Joe Biden. O sea, pero ese, ahí cuando yo digo la derecha el verdadero dueño, ¿no? Es eso, ¿cachai? Porque hoy día Gabriel Boric se transformó en el hueón más atractivo en la política socialdemócrata internacional, tiraba al centro y administrador del capitalismo del mundo. En ese escenario caímos, ¿cachai? Como, primero, ya, resolviendo lo de la celebración, creo que sí, concuerdo con que son actos políticos, pero también son, el ser humano también actúa en base a rituales, ¿ya? Por lo tanto es importante vivir los rituales, como que no vivir los rituales te impide, por ejemplo, de conectar con las emociones del momento y conectar, por ejemplo, con esa cosa que es difícil definir, que con la energía, que con un poco es el sentimiento colectivo que genera, que en el ser humano genera una sensación, una emoción que se llama catarsis, cuando se desborda de emociones y empieza a abrirse, que es muy parecido como a lo que se entiende como estados alterados que la gente obtiene con droga o que tiene con distintas cosas, meditación, deporte,
se obtiene también cuando tenéis celebraciones colectivas. Entonces creo que siempre para mí es súper importante celebrar cualquier triunfo, ¿cachai? Por mínimo que sea, porque te va haciendo disputar los espacios de la celebración. Hay la analogía más cercana que podría hacer, está la frase típica, los goles se celebran, pero los goles se celebran no porque el gol, sino que la analogía funciona mucho mejor en el voleibol. No sé si ustedes juegan voleibol. No quiero explicar cómo funciona el voleibol, pero básicamente son 3 toques por cada lado de la malla. Y tenéis derecho solamente a tocar la pelota. No puedes tomarla, solamente tienes que hacer 3 toques por equipo. 3 toques y después lanzarla al otro lado. Eso te da un juego que es muy dinámico. Yo jugué voleibol, por eso lo sé. Que tiene muy poco de físico y tiene mucho de mental. ¿Cachai? Porque en el fondo, si tú tenéis 3 toques por lado, son como 1 minuto cada juego, ting, 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 y para el otro lado, ting, 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 y llega un punto en donde ya no estáis ganándole al otro, estáis resistiendo perder, ¿cachai? Porque es un juego mental, ¿cachai? Como si la tensión que se crea, si que estáis 3 puntos tocando una pelota nomás, no tienes más posibilidades que ese toque. Entonces es un juego donde la mentalidad es muy importante. Por eso cuando alguien se equivoca, cuando tú metías un punto en el voleibol, se celebra así como si fuera así como que ganamos la revolución, po. Pero cuando se celebra, que cuando el otro se equivoca, lo celebráis con más ganas para quebrarle el espíritu. ¿Ya? Los que juegan voleibol, yo sé que el voleibol no es un juego muy, muy popular. No, claro, pero por eso uno se alegra contra el facho, po. Por eso yo lo que hago es una división que puede ser artificial, pero me parece que eso es lo que tiene político. Es la separación entre el sentimiento, incluso la vivencia, yo agarro el punto de Joaquín, incluso la vivencia de la percepción del momento. O sea, vamos y percibamos qué está sucediendo. Tu sentimiento de la celebración, o sea, te ponía o no te ponía la camiseta, ¿cachai? Porque una cosa distinta es como subir a redes sociales como weón feliz por el nuevo presidente electo. Eso claramente. Claro, ¿de dónde? Claro. ¿Cachai? Como que no. Pero la masa no estoy celebrando. Como esta señora que se hizo viral hoy día, ¿no? Como sí, que le preguntaban ella. como, ¿y estás feliz? No, ¿de qué voy a estar feliz? Pero sí, de que le mandaba al conche su madre de casa. Le pegó una patada en la raja. La raja esa, weón. Que Boric era la posibilidad de, creo que esto es casi textual, que Boric era la posibilidad de pegarle una patada en la raja a ese weón del cast. Creo que fue Boric fue la opción, como lo que eso, fue la opción de pegarle una patada en la raja. Podría haber sido otra, ¿cachai? Sí. Pero por eso yo creo que las celebraciones son importantes, porque en el fondo te hacen vivir, es como movilizarse, ¿cachai? Tenéis que disputar los espacios y tenéis que estar ahí para disputarlo. Como que la celebración contra Cast era importante, no sé, aquí hay un debate sobre todo con lo que viene ahora, la pregunta de ahora, ¿cuál es nuestra posición ahora? Porque tenemos una posición que de una u otra forma es delicada, ¿cachai? No es delicada porque nuestra política sea delicada, nosotros tenemos claro, ¿cachai? Que no podemos confiar en gobierno como Boric, ya lo acabamos de decir aquí 1000 veces, pero ahora cómo lo hacemos material, ¿cachai? Porque una cosa es lo que decís tú, Bárbara, como ya, elijo no celebrar, dando vueltas por el tema de la celebración, ¿cachai? Pero, y voy y me organizo con gente, pero ¿cómo materializáis eso en que, por ejemplo, mañana Boric, no sé si se transforma en la concertación, porque lo tiene... Este es mi diagnóstico medio apocalíptico, que no es tan apocalíptico como lo era con Cast, pero de otra forma sí es bien apocalíptico, o sí es bien como sobrio, sombrío. Boric en estos momentos, lo que acabamos de decir, es el weón más codiciado por las democracias socialdemócratas. Demostró una manera de ganarle a la ultraderecha, poniendo un candidato joven. Eso básicamente es el aprendizaje que mostrando lo nuevo, ¿cachai? Una renovación gatopardista, pero una renovación, ¿cachai? Como si ya tenía ahí un candidato de centro y que daba todas estas señales de establecer puentes, que puede ser también una estrategia electoral, cuando llegáis a la hora del cubo, le ganó a la ultraderecha. Una ultraderecha que venía súper empoderada, que venía con el manual, que fue a Estados Unidos a recibir el manual, ¿cachai? Entonces recibe las felicitaciones de la Unión Europea, recibe las felicitaciones de Biden. Entonces este gobierno va a tener espalda para lo que quiera, y cuando tú tenías una movilización, ¿cachai? Como la que ocurrió anti-Cast,
que el único que en estos momentos tiene el poder de concretizar logros puntuales, como logros cortoplacistas, es el que está en el Ejecutivo, y ese es Boric. Tiene muchas posibilidades de, por ejemplo, simplemente tirar la pelota para el otro gobierno, y el otro gobierno va a ser de Isquia, y el de Isquia después podría pasar perfectamente a Boric porque el Juan tiene 36 años. Entonces podríamos entrar perfectamente en un ciclo de 30 años de estos buenos. No estoy hueando. A lo Bachelet Piñera. No, pero por ejemplo, piénsalo así. Próximo gobierno, Isquia. No, pero peor aún, Isquia. Después, ¿quién sigue? No tiráis a Boric al tiro. Tiráis a Camila Vallejo, la gran promesa. Apostáis ahí a ver cómo están las cuestiones con la respuesta comunista. Si no, tiráis a apostando que el proceso social democratiza, que todo se vuelve parte del régimen, ¿no? Sí. Esa huella fue. Entonces, de aquí, Carol Cariola, ¿cachai? Tenéis todos los rostros para dominar, 30 años de estos hueones. No estoy como cuando... Perdonen que estoy... Mi urgencia... La nueva concertación. No, si han notado... Oye... Mis acotaciones políticas, ya sea en las columnas que he escrito o en las cosas que he publicado, mis palos, yo no quiero pegarle a nuestro sector todo el rato, pero es como, tenemos que empezar a tomar decisiones muy inteligentes, muy rápido, porque las posibilidades de que nos transformemos en el Juntos Podemos Más, si es que, porque el Juntos Podemos Más, ojalá tuviéramos ese nivel de, ¿cachai?, de articulación y de popularidad, es grande. Y yo creo que tenemos que, si vamos a apostar a ser tercera fuerza, como están en Argentina ahora, no en 30 años más, ahora, tenemos que ver que este es solo escenarios con los que tenemos que disputar, y para eso, tenemos que movernos, y tenemos que movernos muy bien. O sea, como, ya, pero ejemplo, yo ahí tengo un pero, porque yo creo que tu lectura es demasiado electoral, y hay fuerzas reales jugando en esta pasada. Opino que con el triunfo de Boric no solamente se juega una efectiva derechización del Frente Amplio y del Partido Comunista, porque no van a afrontar a la derecha, no van a afrontar a los poderes fácticos reales que manejan el país, y eso significa que no van a llevar adelante incluso puntos de su mismo programa, ¿cachai? Ahora, eso, que es una realidad, es una cosa. Claro. Digamos que todavía se mueve en el terreno como de lo electoral, ¿cachai? Que es la moderación del programa, que es que van a hacer una nueva concertación, y esa es una de las hipótesis. Ahí tú propones tu escenario apocalíptico de una especie de 30 años de malmenorismo, ahí todos como, claro, ya hay que votar por el George Jackson porque viene el Irán, ¿no? Así, claro, terrible. El problema es que esa lectura solamente es posible si es que no tomamos en cuenta las fuerzas reales, porque la rebelión no se ha resuelto, y se resuelve en la medida en que se resuelvan las necesidades que se plantearon en la rebelión, ¿cachai? Pero no están resueltas. Esa fuerza está. O sea, si hay algo que tú viste, y yo creo que si tú saliste a la calle y que el juego salió a la calle, es por eso. Porque está ahí latente esa fuerza. Y con Boric se acelera. Bueno, con Kast, para mí también iba a ser un escenario así. Porque son gobiernos débiles. Porque son gobiernos que no tienen una mayoría parlamentaria. Entonces, ¿hasta dónde las promesas de su programa van a poder hacerse realidad? Entonces, aquí hay algo que los trotskistas nos jugamos, y que nos la jugamos desde antes. Por eso yo digo, lo celebrar finalmente da lo mismo, porque es un hecho, ¿cachai? ¿Dónde nos jugamos efectivamente? Nos jugamos en si somos capaces de estar en el lugar correcto. ¿En qué sentido? En la ubicación política correcta. Del lado de los trabajadores, ¿cachai? Y muchas veces eso... Sí. Eso implica no estar con la corriente, implica aprender a ser minoría, ¿cachai? Implica, porque son los momentos objetivos los que nos van a ayudar a poder, o sea, nuestra política nosotros no la vamos a imponer, ¿cachai? La política va a calzar con ascenso de la lucha de clase. Como pasó en 2011, nosotros decíamos educación gratuita cuando nadie decía educación gratuita. Y en 2011 puso educación gratuita sobre la mesa, y nosotros nuestro programa confluyó con esa movilización, ¿cachai? Entonces creo que lo objetivo es muy importante. O sea, nosotros no vamos a acumular
fuerza por fuera de las fuerzas reales de la clase trabajadora organizada, ¿cachai? Y ahí nos las jugamos, para mí. Eso no significa que no vayamos a disputar el terreno electoral, lo hacemos, pero en la medida en que fortalezca a los trabajadores, ¿cachai? O sea, esa es nuestra vara medida de lo que hagamos o no hagamos. Oye, y el bebé nuevo Está ahí, pero está llamando. sí. Pongámosle pausa, pues. Ya, o sea, en resumen lo que quiero decir es que nuestro terreno es la lucha de clase y que ahí es donde nosotros donde tenemos que marcar la diferencia, que es además lo que se viene. Si no hay fuerza social para poder retomar la lucha de octubre, para poder retomar la lucha por esas demandas, la derecha se va a volver a imponer. Entonces, y eso fue lo que vimos, cuando empieza la desazón, avanza la derecha. Entonces, si nosotros ahora nos fortalecemos la organización de base, que es lo que estamos peleando desde antes, lo que estamos diciendo desde antes de que ganara Boric, esto solamente va a ser un recreo para la derecha de Kast. Entonces, ahí es donde nosotros nos jugamos el todo por el todo. Esa es nuestra razón de ser. Eso es lo que nos diferencia de la izquierda, ¿cachai? Y de todos los que fácilmente llegaron y se plegaron de toda la izquierda que se plegó a la ola pro Boric sin preguntarse dónde hay que ubicarse, ¿cachai? Y esa es nuestra ubicación, para mí estratégica, haciéndonos esa pregunta de fortalecer la lucha y la organización de base para que esto no sea un recreo, sino que efectivamente podamos retomar la lucha de octubre. Contra la desazón. Yo también creo que el análisis de Carlos es un poco electoral, o sea, solamente electoral en ese terreno, pero creo que, o sea, quiero discutir con ambos algunas cositas. Porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Bárbara, que siempre está la lucha de clases, pero voy a extender un poquito. Porque, o sea, no sé, primero como tragedia, después como farsa, ¿cachai? Para que se repita un gobierno de la concertación, se requiere de condiciones, porque nosotros, a diferencia del resto de la izquierda, no creemos que Chile sea una excepcionalidad, una especie de isla que está como aislada de la situación internacional y que en Chile pasan cosas que no pasan en ninguna otra parte del mundo. Como no sé si cachan que siempre la izquierda como que repite una serie de mantras políticos como de que no, es que en Chile las cosas pasan, y eso va desde la política hasta, no sé, Mañalich con el coronavirus, no es que en Chile no va a llegar, ¿cachai? O sea, ¿por qué? Porque la cordillera, o sea, los argumentos para defender la excepcionalidad chilena son muy variados. Y la concertación es un proyecto político que podemos decir que tiene ciertas cosas que se parecen del proyecto político del Frente Amplio, pero lo que no se parece es que primero había un escenario mundial de restauración absoluta del orden burgués capitalista. O sea, acababa de... gana la concertación, cae la Unión Soviética. Estados Unidos se emerge como principal potencia hegemónica y se dedica durante todos los 90 y los early 2000, o sea, durante los primeros años de la década del 2000, a ordenar el mundo según como le plazca, a decirle a China lo que tiene que hacer, a la Unión Europea lo que tiene que hacer, a decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer, sin contradicción, lleno de libros que decían que había triunfado la democracia liberal y que el capitalismo básicamente el fin de la historia, ¿no? Eso de la historia. Y una economía que solamente iba a crecer, ¿no? De hecho, los grandes, entre comillas, pensadores chilenos sostienen, los sociólogos, toda esta gente como los Tirón y los Carlos Peña, etcétera, y bueno, la derecha, la concertación, siempre sostuvieron que en el fondo la vía del desarrollo era esta vía neoliberal, ¿no? Que del crecimiento económico iba a ser lineal, progresivo, hasta que en algún momento el chorreo nos iba a terminar como beneficiando a todos, ¿no? Carlos Peña lleva hasta más al extremo y dice que en el fondo en Chile la desigualdad es un problema, pero no hay pobreza. Que no hay pobreza en Chile, ¿no? Porque ya el desarrollo económico nos ha llevado a un punto de mucha abundancia y que las protestas son por pendejos que en el fondo son malagradecidos, ¿cachai? O sea, ese es como el argumento reducido en extremo de Carlos Peña. Esta visión como lineal de la historia, progresiva, que va hacia adelante, ¿no? Que va hacia una dirección, que las cosas van a ocurrir porque en el fondo los hechos se suceden. Esto de los rituales tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como que la historia no es que se repita, pero en el fondo como que constantemente avanza como por un mismo trayecto, por decirlo así. Y Gabriel Boric inaugura un gobierno, o va a inaugurar un gobierno el día de la inauguración, el 11 de marzo, que como decía la Bárbara, es inestable, no solamente porque su coalición sea inestable, porque podemos decir ya, pero Patricio Aylwin también tenía un gobierno inestable, ¿no? O sea, tenía un parlamento como con minoría, porque habían senadores designados,
estaba Pinochet todavía en el gobierno, de hecho se le hacen 2 intentos de golpe de estado a Patricio Aylwin durante su gobierno, el boinazo y la operación Enlace, que después lleva a la concertación a tener que inaugurar la oficina, o sea, bueno, un montón de negociaciones para mantener ese gobierno, y que esas negociaciones pueden estar, o sea, la expectativa de cuando ganó Patricio Aylwin también, bueno, coincidió con un ciclo de crecimiento económico, pero los 90 estuvieron lejos de ser esa década de prosperidad y progreso, ¿no? Que muchas veces se nos venden. Entonces puede ser que la expectativa de las masas sea manejable hasta cierto punto en que la gente diga, ya, hemos esperado 30 años, esperemos 4 años más. Ya, Boric sentó las bases, Isquia lo va a hacer, ¿cachai? Y ya, puta, Isquia avanzó un poquito más y en volada, no sé, Camila Vallejo avanzó otro poco más. Pero 30 años... 30 años en un contexto de una crisis de la hegemonía norteamericana, un contexto de guerra, de guerrerístico mundial, de una carrera armamentística, no sé, los australianos comprando submarinos nucleares, Rusia desplegado con todas sus tropas en Ucrania, guerras en todo este sector del Mar Negro, o sea, conflicto entre las potencias, la Unión Europea dando un viraje, el Brexit, o sea, una economía que no logra despegar después de la pandemia, escasez de semiconductores que son un producto básico de la economía capitalista, ola de huelgas en Estados Unidos, o sea, la cosa está candente, está que arde, ¿no? Como que la crisis económica, que además que además se refleja en la crisis de la hegemonía norteamericana, hace inviable un proyecto un proyecto reformista de largo plazo. Ojalá. ¿Socialismo barbarie, Joaquín Romero? No, o sea, no creo que sea tan así, porque las cosas pueden pasar de formas muy distintas. Por eso creo que esperar a que las cosas pasen no es una buena estrategia política muchas veces, porque es imposible saber cuándo las cosas van a pasar, o cómo van a pasar. Lo que sí creo es que el lapsus que pueda tener el gobierno reformista es una incógnita, pero es imposible que los tipos puedan como generar un gobierno que sea estable por mucho tiempo. Por lo que decías tú, pues, ¿no? Las expectativas de la gente, la crisis económica, el Estado chileno está en una situación bastante deficitaria en términos de gasto fiscal, en términos de recursos que tienen las arcas para resolver todas las demandas. Tienen que tomar decisiones que implican afectar las ganancias de los grandes capitalistas. Los grandes capitalistas en Chile le hicieron abiertamente campaña a casa, o sea, no están con muchas ganas como de reforma tributaria ni siquiera. El tema está en que yo creo que la interrogante, porque yo soy una persona que valora mucho el factor, como no creo que la historia es lineal, creo que el factor subjetivo juega un rol fundamental. O sea, lucha de clases va a haber, porque es una situación, es una realidad. El tema es que si esa lucha de clases va a ser capaz no solamente de ser una minoría testimonial, no solamente de que sea, o sea, de que esa lucha de clases se pueda... O sea, de quienes defienden la lucha de clase no son una lucha testimonial, sino que quienes defienden esa perspectiva son capaces de convertirse en una fuerza capaz de impulsar la revolución, ¿cachai? En Chile y en todo... Claro, es que yo me refiero a minoría, a aprender a ser minoría, no ahora, en este contexto, ahora, digo, 19, en el triunfo de Boric, en el momento de la celebración, en ese momento. O sea, yo me digo... ¿Cachai? Porque claro, evidentemente, no me refiero a minoría... cuando hablamos de confluir con amplios sectores en momentos más álgidos de la lucha de clases, sino que me refiero a aprender a ser minoría en momentos donde todo está remando para otro lado, donde hay un mal menorismo absoluto que copó las calles de Santiago, ¿cachai? Entonces, en ese contexto, cuando estamos en el debate de celebración, yo digo, bueno, ahí hay que saber ser minoría, ¿cachai? Pero en una perspectiva de, y nuestra salida no es entonces jugárnoslas bien, sí o sí, para ver qué jugada electoral hacemos en 4 años más, sino que igual podemos pensarlo, obvio. Yo quiero responder eso porque yo no me refería a nuestro... Dale. Solo para terminar, es que hay una parte que creo que quería decir que... O sea, porque yo entiendo que tú no estás planteando, Bárbara, como ser una especie de minoría contemplativa, como los centristas, ¿no? O sea, como traducción al resto de la gente que escucha, o sea, como otras organizaciones que se dicen de izquierda revolucionaria, pero se contentan con tener posiciones políticas que ellos consideran correctas, porque, bueno, podemos debatir si lo son o no, pero que ellos, y que en el fondo se quedan ahí mirando y que los lleva la ola, ¿no? Para un lado o para otro. Por eso se terminan siendo organizaciones veletas, porque son contemplativas, no piensan concretamente cómo ir a la realidad. Yo durante la pandemia me dediqué como a leer, yo no había tenido la oportunidad de leer la biografía de Isaac Deutscher, o sea, la biografía de Trotsky de Isaac Deutscher, y ahí Isaac Deutscher tiene una frase que
Deutscher hace muchos análisis que podemos mirar de manera muy crítica, pero hay una frase que a mí me llamó la atención, que es, ninguna generación se entrega a la causa de la revolución si no cree que ellos van a vivir o experimentar esa revolución, ¿no? O sea, también como para graficar la dificultad que tuvo Trotsky como para reagrupar al movimiento revolucionario después de, bueno, la traición de la burocracia soviética. Entonces, a mí lo que me preocupa, como en términos como tanto para nosotros como para el conjunto de la izquierda revolucionaria, es que nosotros somos los hijos, así como de la generación sin miedo, y se habla mucho, ¿no?, de esta generación post-democracia, nosotros como revolucionarios somos herederos de una época histórica y nos hemos criado en una época histórica en que la revolución fue desterrada del imaginario colectivo. Y hasta cierto punto, nosotros no sabemos cuánto esa ideología burguesa nos permea en nuestra vida a día para hacer inviable nuestra práctica política. Entonces, nosotros tenemos una tendencia que no es porque por voluntad la queramos tener, sino que porque nos formaron así, nos educaron así en vivir en esta especie de democracia liberal, tranqui, en que las cosas cada 4 años pasan y movilizaciones de vez en cuando, y como que las cosas se suceden como en una especie de calendario, ¿no? Entonces, en junio hay movilizaciones, cada 4 años hay elecciones, esto pasa tanto, entonces bueno, tú esperás y después hay momentos como de repliegue y bueno, esperáis a que pase de nuevo, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que nosotros nos tenemos que preguntar hasta qué punto nosotros nos vemos efectivamente como, no que, o sea, porque si no, para mí es una militancia cristiana, yo lo digo así, ¿cachai? Como, bueno, yo milito en el trotskismo porque en algún momento a alguien le va a tocar como llevar adelante las transformaciones socialistas, ¿cachai? Y claro, uno sabe cuando es militante que lo excede a uno, que no es uno el que puede como cambiar la historia. Pero, puta, yo ayer veía las noticias y decía, puta, este pendejo de Boric, ¿cachai? Lleva desde cabro chico pensando en querer ser presidente, ¿cachai? No, sí, pues, pero es que mi pregunta es activa, ojo. No, mi pregunta es activa. Sí. Tiene que ver con cuál es nuestra ubicación, cuál es nuestro rol, cuál es nuestro sentido de existencia. Es que a eso yo le quiero dar también como, porque yo estoy de acuerdo, ¿cachai? Nuestra ubicación hoy día es de oposición a este intento de unidad nacional reformista ante la concertación y la nueva mayoría, porque es un nuevo fraude a la clase trabajadora. Están preparando un nuevo fraude y ese fraude además va a costar muertos probablemente, porque yo estoy seguro que Boric no va a dejar de reprimir al pueblo mapuche, que van a haber movilización y van a verse enfrentados a la situación de la represión, porque la misma concertación lo hizo, o sea, la oficina de Chilling, de los Burgos, o sea, son cosas que son reales y los tipos por la presión de la ultraderecha, que ahora es más fuerte, más envolantonada, pueden verse obligados a tomar decisiones muy complejas, o sea, recordemos que Rosa Luxemburgo fue asesinada por gobiernos reformistas, socialdemócratas, ¿cachai? O sea, a veces los socialdemócratas incluso pueden ser más carniceros que la derecha. Si eso, yo no tengo ninguna expectativa boba con esto. No creo que Boric es un asesino todavía. Y no lo quiero plantear así, ¿cachai? Pero para ver la magnitud, entonces, en un sentido, claro, ojalá tuviéramos 30 años, para decirlo así, para prepararnos bien, pero digo, ¿cómo nos preparamos? O sea, yo quiero que también un hijo de trabajadora piense que puede como dirigir los destinos de la política. Hoy día ningún hijo de trabajadora piensa eso. ¿Por qué los hijos de la pequeña burguesía entran a la universidad queriendo ser presidentes de Chile? Y tienen esa idea. Y se meten en política queriendo ganar, ¿cachai? Queriendo ganar. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que pensar cómo porque también decimos, no, claro, obvio, ¿no? Uno puede tomar atajo, hay un montón de cosas que a veces como que uno dice, oh, podríamos hacer esto, pero esto se ajustará, no se ajustará a la política correcta, ¿cachai? Y a priori muchas cosas que no podemos saber, ¿cachai? Entonces yo siento que tienen que ser momentos también de mucha audacia, de mucha experimentación, porque tenemos que cometer muchos errores. Y tenemos que equivocarnos mucho porque nos estamos preparando como generación, quizás para ser el primer gobierno obrero de América Latina, ¿cachai? Tenemos que pensar, ¿dónde va a partir la revolución? O sea, tenemos que volver a los debates clásicos del marxismo, cuando debatían en la Segunda Internacional, hoy la revolución partirá en Alemania, partirá en Hungría, partirá en Argentina. ¿Dónde parte la weá? ¿Cómo parte? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que prepararnos? ¿Qué tenemos que acumular en este tiempo? ¿Qué cuadros tenemos que formar? ¿A quién hay que dedicarnos para que en el fondo, porque bueno, si hoy día ganamos, ¿cachai? O sea, ¿a quién chucha nombramos ministro de Hacienda, ¿cachai? Porque ese cargo va a seguir existiendo, ¿cachai? O sea, estamos preparados para administrar las finanzas públicas, la salud, el transporte, claro, hay compañeros que dicen, no sé, la autoorganización, pero la espontaneidad tiene sus límites, ¿cachai? Requiere de fuerza consciente, requiere de partido. Y hoy día yo sé que hay muchos compañeros y compañeras, no solamente del trotskismo, sino de que se sienten revolucionarios y que puta por la pega, como que hay una desazón, ¿no? Como ya, bueno, filo, no sé, hay que esperar, hay que mirar, hay que resignarse, esto es lo que tenemos. Y es como, puta, no, pues, ¿cachai? Este partido es para que esa gente con esa ambición de construir una sociedad diferente, ¿cachai? Pueda llevarlo adelante, ¿cachai? No como un sacrificio testimonial, ¿cachai? Que muchas veces
se nos ve así, ¿cachai? Sino porque nos preparamos activamente para dirigir, ¿cachai? Para dirigir a la clase obrera a la victoria, ¿cachai? Porque queremos esa victoria y porque soñamos con esa victoria, ¿cachai? Concuerdo plenamente con... Y la queremos en realidad. Y precisamente mi punto sobre las buenas decisiones era ese. Como creo que estamos en un momento donde nos pasó... No quiero ser fatalista, pero nos pasó por arriba, por ejemplo, uno de los diagnósticos, de hecho parte del libro que salió sobre la rebelión de octubre, es precisamente que la ausencia de la organización obrera y de un partido que pudiera reagrupar esas fuerzas, que en términos materiales que pudiera oponerse a los desvíos del régimen, fue precisamente la razón por la cual ocurrió el desvío y hoy día estamos donde estamos. Celebrando, ¿cachai?, la derrota de Kast, pero que en el fondo también es el triunfo de Boric. Entonces, también hay que preguntarse, chucha, nos pasó por arriba también la rebelión, ¿cachai? Como si es que nuestro partido o nuestra posición, para no hablar precisamente exclusivamente del partido, es la lucha de clases, ¿cachai? ¿Por qué chucha no nos resultó la lucha de clases en la rebelión de octubre? Como siempre va a ser la culpa de otro, de que en realidad se movió mejor o que tenía más capacidades de acción que nosotros, ¿cachai? Como, entonces, hoy día están esas energías dando vuelta y es como dice Joaco, ¿por qué no podemos imaginarnos que hoy podemos organizar eso? No digo que mañana va a ser una revolución, no digo que mañana vamos a entrar directo a la estrategia internacional de los soviets, ¿cachai? Como, pero ¿por qué no estamos hoy día planificando cómo llegar a eso nuevamente? Quizás vamos a tener que reescribir los métodos, no la estrategia, no la posición, sino que los métodos con los cuales estamos hablando. Yo no quiero ser electoralista así como de cada 4 años vamos a planificar la revolución, sino que cada 4 años ocurre una encuesta. No es nada más que eso. Y esa encuesta nos dice qué tan cerca o qué tan lejos está nuestra posición del sentir de las masas que están movilizadas. Creo que la encuesta que nos dice hoy día es que estamos muy alejados. Y ya, pero es que yo te invito a pensar al revés. Yo te invito a pensar cuánto están amplios sectores de masas alejados no solo de nosotros, sino que de posiciones revolucionarias. Entonces ahí es donde hay un factor objetivo de la realidad, ¿cachai? Donde nosotros, por mucha voluntad que tengamos, no vamos a poder confluir con amplios sectores de masas, ¿cachai? Porque simplemente no estamos en una situación revolucionaria. Ahora, ¿eso significa que nosotros tenemos que desertar de dar una batalla por ganarnos todas esas conciencias? No, y ahí yo comparto con el Juaco. No, tenemos que dar una batalla brutal por forjar. De hecho, son los momentos más importantes. La preparación de un partido revolucionario. O sea, en un sentido tenemos que dar gracias que tenemos todavía algún tiempo más. Al menos 4 años. Bueno, no sé, porque está tan convulsivo que yo creo que los tiempos se van a acelerar. Entonces, ojalá. Con mayor razón entonces tenemos que ver cómo movernos ahora, ¿cachai? Cómo interferimos en la realidad. Los momentos de preparación son muy importantes, ¿cachai? Ahora yo también difiero con que hay que pensar cómo, ¿cachai? Pero bueno, yo creo que ya nos vamos a meter en un tema interno ya harto rato. Por ejemplo, mi punto es cómo empezamos a tomar posiciones y estrategias que en efecto nos estén como llevando a qué pasa si es que qué pasa si es que la rebelión de octubre se repite mañana porque queda la caga. ¿Otra vez nos va a pasar por arriba? Hay veces donde también parte de la moral, que es una discusión hasta en este texto que vimos de la estrategia soviética, que me encantó, pero pido por favor que lo traduzcan al lenguaje humano, porque es muy difícil de leer, ¿cachai? Sobre todo pero creo que es muy importante, sobre todo porque la estrategia soviética, el soviet, es súper importante, creo yo, en estos momentos, como cómo lo transformáis eso hoy, en un algo. No estoy diciendo que lo hagáis tal cual, no estoy diciendo que tengáis que esperar ¿cachai? Como a la coyuntura, ¿cachai? Como al momento revolucionario. ¿Qué pasa si es que necesitáis ahora? ¿Cachai? No, es que ese es el problema, pues que esas son las grandes lecciones de la historia, ¿cachai? Cuando el balance de la Revolución Española, uno de los grandes balances de la Revolución Española es que el POM llegó tarde. No hubo partido revolucionario que se haya forjado previamente
para poder afrontar una situación tan compleja como la que tuvieron que afrontar el 36, ¿cachai? O al revés, por la positiva, la Revolución Rusa, el partido bolchevique en un sentido estaba preparado porque vivió en 1905 antes del 1917, ¿cachai? En donde pasaron por una derrota, donde pasaron por lecciones, donde forjaron partido, ¿cachai? Ahora, esa es una gran pregunta, por eso yo digo, ojalá que no se aceleren los tiempos y que tengamos más momentos preparatorios para poder forjar una organización que esté a la altura de las circunstancias, ¿cachai? Esa es nuestra tarea ahora, en un sentido es preparatorio, ahora eso significa que es poco audaz, no, ¿cachai? No podemos concebir las tareas preparatorias como tareas poco audaces, pero las tenemos que concebir entonces. Pero comparto el espíritu de lo que tú decís, Carlos, comparto el espíritu de lo que dice el Juaco, ¿cachai? No por ser momentos preparatorios, es decir, por estar en minoría, porque no vivimos en una situación revolucionaria, por tanto no vamos a confluir con amplios sectores de masa, pero no por estar en esa situación nosotros vamos a marcar el paso, vamos a subordinarnos a los tiempos del régimen y vamos a ser poco audaces en cómo llegar a la clase obrera, en cómo organizar por abajo, porque además esa es nuestra ubicación estratégica, ¿cachai? Que tiene que ver con cómo hacer la revolución, y volver a poner esa pregunta sobre la mesa, ¿cachai? Yo creo que aquí podemos estar... Oye, la verdad que vamos a debatir ese texto, Sí. yo creo que va a tener que ser el capítulo siguiente. No, pero démosle vuelta. Yo de verdad hago el llamado a traducirlo porque a mí me dolió la cabeza. Como no sé a quién le veo pero hagamos el algo. palo. Dejemos la invitada a nuestros auditores a leer el texto y nosotros podemos encargarnos de hacer una traducción en nuestro debate como para el capítulo de cierre de este año, ¿no? Porque creo que es súper importante en estos momentos, pero la forma es imposible no imposible, pero para alguien que no está preparado como con la formación de leer textos de este tipo, bueno, en verdad fue como... Oye, yo ni caché que habíamos entrado en ese debate. Pero creo que a mí el texto se me había olvidado. Faltan bueno, piensa que llevamos las 1 hora y media y en verdad no tocamos nada sobre las conclusiones de la elección. Así que creo que tenemos discusión para adelante todavía. Ah, pero estas son las conclusiones de la elección. Sí. No, sí, pero como que no andamos como... Bueno, en fin. Creo que... quizás la parte politiquera, ¿no? ¿Quién va a ser ministro? ¿Quién va a hacer esas cosas? como no sé. Y que así que la Kamala Harris, ¿cachai? Bueno, pero... Mi punto es que parte de Trotskosis es también dialogar un poco con ese lenguaje que creo que también es lo que llama un poco la discusión ahora, como la farándula de repente de la política, que si bien no es lo más importante, no deja de ser importante. Pero creo que es bueno dejarlo, a eso me refería. Igual nosotros tiramos buenos datos históricos faranduleros. Sí. No, por eso yo creo que eso me dijeron mucho que fue bueno escucharlo de nuevo, porque de repente se pierde en el relato histórico y se pierde sobre todo en el relato que está formando. Oye, ¿cuál era el título y los autores del texto? Que siempre se me olvida, yo siempre le digo la forma resumida, porque... La estrategia soviética en lucha por la República Obrera, de Emilio Albamonte, Freddy Lizarrague y Manolo Romano. Lo pueden encontrar en internet. Pongan pausa, retrocedan, escúchenlo de nuevo. Lo leen completo y después lo escuchan. Yo creo que para aprender uno tiene que tirarse con textos que no entiende y después leerlos de nuevo. Sí, y ver ahí que agarra y que no. Es un buen texto, a mí me gusta mucho. Recomendaciones. No, yo estoy así ultra marxista, como que, pero... me reavivó todo este debate, no el del podcast, sino que el momento. El Twitter de Gonzalo de la Carrera. Me comprometo a ser un parlamentario de oposición que pensará siempre en el bienestar de Chile, abierto al diálogo, pero sin abandonar jamás las ideas de libertad y velando para que no se imponga el marxismo. Así que este podcast en un sentido está re bueno porque estamos debatiendo en código marxista, así, pero sí, duro y puro. Es importante. Entonces retomemos. Yo creo que hay que difundir el manifiesto comunista de nuevo, fundacional, y hay que ver alguna manera porque es uno de los textos más simples de Marx. Pero en esa época, pues ahora igual yo creo que habría que pegarle una traducida al lenguaje común actual. Común, por favor.
Sí, yo creo que vamos a tener que crear otro podcast solamente de difusión marxista gracias a Gonzalo La Carrera. De todas maneras. Yo recomiendo este libro de la... Yo lo compré al toque cuando se murió la vieja, a propósito, que no lo había leído, lo he estado leyendo estos días. El de la Alejandra Matus, Doña Lucía. Buen libro. Yo recomiendo un muy buen libro para un retrato de la derecha chilena antimarxista, que y yo estoy muy de acuerdo con Bárbara, o sea, si estos tipos te van a convertir en el demonio, entonces hagamos el show completo, ¿no? Obvio. Y el libro está en descuento, así que ahí aprovecho de... Quiero recomendar que además es un libro que está escrito de una manera tiene muy buena pluma la Alejandra Matus, porque entiende que la gente que va a ese libro de repente va con la intención de como lo político, y el libro, si bien es súper político, se centra en los aspectos menos políticos de Lucía, pero más graves. Creo que esa es una brillantez de ese libro. Es un libro brillante porque entra en un código súper de repente popular, ¿cachai? Como de reivindicación no de Lucía, sino que de esta weá como de se murió la vieja. Es como ahí está el espíritu, por eso existe ese espíritu. Es súper buen libro. Lo leí mientras trabajaba en la biblioteca, así que también me sumo a esa recomendación. Voy a hacer que yo quiero hacer otra recomendación, pero esto es un gustito personal, solamente porque cuando uno se siente reivindicado, a veces le llega nomás. ¿Cachai? Yo quiero recomendar que a la gente que escuche más Trotskosis, ¿ya? Porque la semana pasada yo hice un diagnóstico, como traté de centrarme mucho en la diégesis, como en la importancia del relato, y di un par de ejemplos de qué es lo que le faltaba a la campaña de Boric, o más que lo que faltaba, qué hizo mal, ¿cachai? Como qué hizo mal y qué está haciendo, qué es lo que está funcionando mal dentro de la idea de la izquierda, de lo que se está disputando, al menos en ese centro político. La semana siguiente apareció un video en redes sociales, fuera de la campaña de Boric, que tomó exactamente lo mismo, no exactamente, pero logró transmitir esa misma idea que puse yo, que discutí, sobre todo en el hecho de qué es la diversidad, ¿cachai? Y es un video que probablemente lo vieron, que sale la estudiante del Liceo 1, aparece la sombra de la svástica y llegan como los personajes de estallido. Entre medio aparecen los personajes con las poleras de las barras bravas del fútbol, los ciclistas, y entre medio creo que si no me equivoco, esto fue todo por parte de la Emilia Schneider, pero no recuerdo la productora que lo hizo. Creo que ese video se viralizó con locura. Se viralizó mucho más de lo que se pegó la franja de Boric. Y creo que en el fondo es un llamado a que en este podcast se discuten cosas súper importantes, que es bueno usarlo como estrategia para que gente como Emilia Schneider no se le ocurra primero con otras cuestiones y se lleve para la casa ese sentimiento. Chao, chilenos. Que la idea la ocupemos nosotros. Obvio, pues por eso. Mi recomendación es que escuchen Trotskosis, como pongan la atención. A veces le achuntamos. Ya, pues, chiques. Ya, Nos estuvo vemos. excelente programa. Estuvo intenso. Pero esta es la intensidad que requiere el momento. Estoy súper arriba. Así que un agrado discutir con ustedes. Un agrado, siempre. Me vuelvo a sentir vivo, sobre todo en estos momentos de como de repente sentimientos contradictorios, pero para eso está la política, para eso está el marxismo. Saludos, nos vemos Ya, pues, y hasta la próxima. Nos vemos.